Hermanos, vamos a continuar con la serie sobre los salmos, que es lo que hemos estado predicando, enseñando. Y hoy vamos al tema número 8 de esta serie sobre los salmos. Y el salmo que vamos a estar viendo en esta mañana es el Salmo 46. Ese es el salmo que quiero compartir con ustedes. Este salmo creo que es muy importante para la iglesia. Hace unos días compartimos el Salmo 23, que era un salmo de confianza. Hermanos, este otro salmo también tiene que ver con la confianza en el Señor. Y quiero compartirlo porque interesantemente en la Biblia hay varios salmos que son de confianza. Porque, hermanos, seamos realistas, si hay algo que a nosotros los cristianos nos cuesta, a pesar de que hemos creído en el Señor, hemos creído en Cristo, a veces es confiar en Dios. Y sobre todo cuando las cosas parecen no estar bien delante de nuestros ojos, de lo que estamos viendo, de lo que estamos pasando, y nos sentimos mal, nos sentimos desmotivados, nos sentimos, hermanos, solos, sentimos que Dios no nos escucha, sentimos que, que Dios no está con nosotros. No sé cuántos se sienten así a veces. Hermanos, pero dentro de la palabra de Dios, interesantemente en todos los salmos, hay muchos salmos de confianza. Es porque yo creo que Dios quería hablarnos y enseñarnos que realmente la iglesia, los creyentes, sus hijos, nosotros debemos de aprender a confiar en nuestro Dios. Aprender a confiar en nuestro Dios, aunque a veces sea difícil. El tema de este título, o el título más bien, de este tema, es el mismo que tiene el Salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Este Salmo 46 es un cántico. Oigan esto. Es un cántico de fortaleza, de confianza y consuelo para el pueblo de Dios. Es este Salmo 46. Vamos a leerlo por un momento y entienda esto. Esto es un cántico, era un canto que ellos usaban en este salmo, que es de fortaleza, de confianza y de consuelo para el pueblo de Dios, o sea, para nosotros. Dice el Salmo 46 del 1 al 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Wow. Hermanos, vuelvo a decirle, esto es un cántico que tenía en el salterio el pueblo de Israel, y este cántico era para confianza, para fortaleza y para consuelo para el pueblo de Dios. Este salmo nos anima a hallar consuelo, confianza y fortaleza en Dios. Aun cuando el horizonte, iglesia, parece oscuro y desalentador o desolador, hermanos, este salmo debe traer confianza a nuestras vidas. Se cuenta por ahí investigando, dice que Martín Lutero, no sé cuántos se acuerdan de la historia de Martín Lutero, uno de los grandes reformadores de la iglesia. Se dice que cuando él oía malas noticias, él decía, vamos a cantar el Salmo 46.
Cuando él escuchaba malas noticias, él decía, vamos a cantar el Salmo 46. Qué interesante, ¿verdad? Él tenía este salmo como algo que le iba a traer confianza, consuelo y fortaleza, aún en medio de malas noticias. Ahora, ¿cuántos escuchamos malas noticias? Amén. Hermanos, siempre, creo, a través de la historia hay malas noticias. Este salmo probablemente hay varias versiones de cuándo pudo haberse escrito este salmo. Pero me gustó esta que creo que es muy interesante y tiene que ver mucho con el salmo. Dice que este salmo probablemente fue escrito luego de la victoria que Dios le da en la invasión de Senaquerib, rey de Asiria, contra Judá, que se describe en Isaías capítulo 36 hasta el capítulo 37. Usted puede leer toda esta historia en los capítulos de 36 y 37 de Isaías, pero se resume, y es donde yo quiero leerla, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, del 1 al 19, y vamos a ir a Segunda de Crónicas. Capítulo 32, del 1 al 19, para poder entender el contexto en el cual se escribe este salmo, que luego llega a ser un cántico para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 32 dice, Senaquerib invade a Judá. Y vamos a leerlo, dice así. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Ahora, aquí, hermanos, está hablando de Asiria. En este caso, Asiria era un gobierno o un pueblo que ya estaba agarrando fuerza. Ellos tenían poderío militar y ellos empiezan a acampar alrededor de Judá para querer tomarla, sitiarla en este caso, y eso es lo que está pasando ahí. Pero para este tiempo había uno de los que fueron buenos reyes en Judá, en este caso, que era Ezequías. Ese era el rey de aquel tiempo. Pero pasa todo esto, dice el verso 2, viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con los hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres. Y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, vea lo que dice el rey, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo. El rey de Asiria, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne. Cuando dice brazo de carne es como él confía en lo que tiene, en su poderío, en sus carros, en su fuerza. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Ahora vea lo que manda decir este rey. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén?
¿No se engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Voy a explicar ese verso 12. Como Ezequías fue uno de los reyes buenos, entonces él manda quitar todo el montón de ídolos o de altares que habían para adorar a otros dioses. Y él solamente deja un altar para adorar al Dios verdadero. A este hombre le está diciendo: ¿cómo ustedes van a confiar solamente en un solo Dios, cuando más bien el rey ha quitado todos los altares que habían donde tenían muchos dioses, y ahora solo tienen un Dios que los puede tal vez librar? Cuando podían haber tenido muchos dioses. Eso es lo que está viendo el rey. ¿Entendemos eso? Entonces por eso él manda decir esto. Ahora, verso 13. ¿No habéis sabido que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? O sea, si no pudieron un montón de dioses, ¿cómo va a poder solo un Dios? Es lo que está diciendo este rey. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: ¿cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Entonces, hermanos, esto es el contexto de este salmo. Muy probablemente ellos, estando ahí sitiados, ellos escriben, o después, más bien después de haber salido victorioso, porque eso lo vamos a ver un poquito después, hermanos, ellos escriben este salmo para fortaleza, para consuelo de Israel, del pueblo de Dios, de que Dios estaba con ellos en este caso. Ese más o menos es el contexto de este salmo. Ahora sí, volviendo al salmo, para tener esto claro. Este salmo puede dividirse en 3 porciones o en 3 secciones diferentes. La primera va del 1 al 3, del verso 1 al 3, la segunda del 4 al 7 y la última del 8 al 11, que creo que ahí viene prácticamente separado el salmo. Y vamos a ver qué nos enseña cada una de estas porciones de este salmo para nuestra fortaleza, para nuestra confianza en Dios en este caso, a ver qué nos enseña. El verso 1 al verso 3, hermanos, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, en el verso del 1 al 3 nos muestra cómo debemos de confiar en Dios. Oigan, no importando lo que veamos o vean nuestros ojos alrededor, debemos de confiar en Dios. Interesantemente, el salmista hace 2 grandes declaraciones de fe. Hermano, cuando hablo de declaraciones de fe, yo no quiero que usted me malinterprete de lo que hoy uno escucha en la radio, en la televisión o en doctrinas de diciendo es que debemos declarar. Hermano, cuando estoy hablando de 2 declaraciones de fe, es de lo que el salmista está hablando, pero creyéndolo en su corazón, de quién es Dios. Él hace 2 declaraciones de fe increíbles, que deberían de ser declaraciones para nosotros, creerlas en nuestro corazón. Y una de ellas dice Dios es. Oigan, Dios es.
nuestro amparo y fortaleza. Dios es. No es que Dios puede ser. Él está haciendo una afirmación. Dios es nuestro amparo y fortaleza, iglesia. Él es nuestro amparo y fortaleza. Y ese amparo, la palabra amparo es valerse del apoyo o protección de alguien o algo. Y en este caso ese alguien o algo es Dios. Dios es nuestro amparo. Hermanos, Dios es nuestro amparo. No hay otro lugar donde podemos ir los cristianos. ¿En quién podemos confiar los cristianos si no en nuestro Dios? Él es nuestro amparo, pero también dice nuestra fortaleza. Esa palabra fortaleza dice que es solidez y resistencia. Es solidez y resistencia. Él es, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el que nos da solidez y resistencia. Hermanos, solo Dios nos sostiene a nosotros. Solo Dios nos da la fuerza. Por eso la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra. Porque nosotros como humanos somos débiles. Lo único que nos queda es ampararnos bajo la protección de Dios y poder decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pero no solamente dice que es nuestro amparo y fortaleza, sino también dice nuestro pronto auxilio. Nuestro, para los cristianos, para los creyentes, nuestro pronto auxilio. Algo pronto es algo cercano. Hermanos, algo cercano, algo que está ahí a la par nuestra. ¿No dice el Señor que Él caminaría con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo con nosotros? Él es nuestro pronto auxilio, dice la palabra. Y esa palabra auxilio significa ayuda, apoyo, protección, amparo y refugio también. Él es nuestro pronto auxilio, o sea, Él es nuestra protección, Él es nuestro amparo. Y luego usa la palabra en nuestras tribulaciones o en las tribulaciones. La palabra tribulaciones, eso significa situaciones adversas que se le presentan a una persona. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos tribulaciones? ¿Cuántos de nosotros tenemos situaciones adversas, por no exagerar, todos los días de nuestra vida? El salmista está hablando y él dice, Dios es nuestro amparo, pero también nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y recuerden dónde se escribe el Salmo. Ellos estaban rodeados por los enemigos, por el rey de Asiria, amedrentándolos, diciéndolos, pero ¿cuál Dios los va a librar a ustedes? Pero ellos dicen, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, Dios es la única fuente. Oigan esto, iglesia. Dios es la única fuente de amparo, fortaleza y auxilio para todo cristiano. Dios es la única fuente de amparo, fortaleza y auxilio para todo cristiano. Como lo dice, hermanos, interesantemente el apóstol Pedro en San Juan capítulo 6, verso 68. Vamos a ir a San Juan, versos 68 del capítulo 6. Yo no sé si se acuerdan de esta historia. En un momento el Señor está dando una palabra y esa palabra es dura y muchos empiezan a irse por aquella palabra que el Señor Jesucristo está dando, y es una palabra dura. Y los discípulos llegan y le dicen, bueno, creo Pedro ahí llega y le dice, Señor, todos se están yendo por esta palabra. Y entonces el Señor se vuelve y le dice a Pedro, bueno, si quiere irse usted también, usted puede irse, no hay ningún problema. No hay ningún problema si quiere irse. Y entonces vean la respuesta de Pedro en San Juan 6, 68. Dice así, y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Oigan, eso es una pregunta. ¿A quién iremos? Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes, y ahí viene la respuesta que se hace Pedro mismo, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, si Dios es nuestro único amparo y fortaleza y pronto auxilio, nosotros deberíamos de decir igual que el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Hermano, ¿a quién acude usted cuando tiene problemas? ¿A quién acude usted cuando tiene problemas? A veces las personas acuden a otras personas, hermano, y tal vez no está del todo mal acudir a un hermano para que ore por nosotros, para que nos dé un consejo, pero hermano, al primero que usted debe recurrir es a su Dios. Es el primero. ¿Por qué? Porque al final, hermano, la otra persona es eso, una persona, y no es Dios, pero nosotros debemos de confiar y debe ser nuestra fortaleza, nuestro Dios. Nuestro Dios. Y eso es lo que está hablando el salmista. Eso es lo que ellos tenían como un cántico. En nuestro Dios vamos a confiar. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Él es nuestro pronto auxilio. Es Él, no hay otro. El mundo acude, hermanos, a las drogas, acude al alcoholismo, acude a un montón de cosas cuando tiene problemas, pero el cristiano debe acudir a su Dios que conoce. En este caso, interesantemente, hermanos, por eso no debemos, oigan eso, por eso no debemos de temer. Oigan esto, no debemos de temer, aunque el mundo sea destruido, como dice el salmista en los versos 2 y 3. Ahora, después de él dar esas dos declaraciones, versos 2 y 3 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Wow. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros a veces nos amedrentamos por una lluvia con tormenta? Y sentimos miedo. Y suena un trueno. Y hacemos como la de los 3 chanchitos, ¿verdad? Debajo de la cama. Hermano, ¿usted está viendo lo que el salmista está enseñando acá? Dios es nuestro amparo y fortaleza. No vamos a temer. Hermanos, hoy estamos viendo un mundo cada vez más caótico. Yo no sé cuántos de nosotros o de ustedes ven noticias como las veo yo, hermano. Las noticias todas, casi la hora y media, es malas noticias. Un mundo caótico, un mundo lleno de problemas, montones de personas muriendo de hambre, muriendo de sed, muriendo en inundaciones, muriendo asesinadas. Ese es el mundo que estamos viendo, lleno de problemas. La economía, hermanos, está cayendo a nivel mundial, la economía está cayendo. La delincuencia aumenta, la sociedad cada vez más inmoral. Esa es la realidad nuestra. Hermanos, pero nuestra confianza, oiga esto, iglesia, pero nuestra confianza debe estar en Dios, que es soberano en la tierra. Él es soberano sobre la tierra y debemos de confiar en nuestro Dios, como dice acá el salmista. Aunque ¿qué? Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, debemos de confiar en Dios. Al igual que en un momento lo dice uno de los profetas menores llamado Habacuc. Vamos a ir a Habacuc capítulo 3 versos del 17 al 19. Habacuc, profetas menores, ahí casi llegando al Nuevo Testamento está Habacuc.
Si le cuesta un poquito, se va a la primera página de su Biblia y ahí hay un índice, Antiguo Testamento, y ahí usted va a encontrar Habacuc y ahí le da el número de página para que usted le llegue más fácil. Porque es un libro relativamente pequeño, pero es un libro maravilloso a la hora de estudiarlo, porque Habacuc se está quejando delante de Dios de ver que el pueblo de Israel estaba siendo pecaminoso y se estaba olvidando de Dios y como que Dios no estaba haciendo nada. Y Dios le habla a Habacuc y le dice, voy a usar a Babilonia. Voy a usar a Babilonia para destruir o para castigar a este pueblo que se ha olvidado de mí. Y Habacuc se sorprende y él dice, ¿cómo vas a usar a los babilonios si son peores que nosotros? Pero hermanos, Dios usa lo que Él quiera usar. Él es Dios soberano. Pero cuando Dios le dice eso, Habacuc entiende que Dios es soberano y gobierna todas las cosas. Y vea lo que termina diciendo Habacuc. Y dice Habacuc, aunque la higuera no florezca. Habacuc está hablando de lo que era la provisión o la prosperidad para Israel, la bendición para Israel. Y ahora dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, o sea, ese con todo es, a pesar de todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor, oigan, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y me hace andar por las alturas. Habacuc dice, a pesar de la destrucción que viene, yo voy a confiar en Dios, Él es mi fortaleza. Hermanos, a pesar de lo que estemos viendo alrededor nuestro, en el mundo entero, en nuestro país, por la televisión, nuestra confianza debe estar en Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es, recuerden, Él es. Eso es una verdad. Él es, no hay otra. Él es. Volviendo al Salmo 46, ahora, en los versículos del 4 al 7, el salmista describe la confianza que tenía en el Dios que estaba con ellos. En los versos del 4 al 7, que es la segunda parte, el salmista describe la confianza que ellos tenían en el Señor y lo dice así: del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana o al amanecer. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Hasta el 7. Los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, en los versos 4 y 5, el salmista habla de un río que alegra la ciudad. Oigan, habla de un río que alegra la ciudad, que a su vez es tomado como Dios mismo en medio de la ciudad. Habla de un río que fluye en medio de la ciudad y es tomado como Dios mismo en medio de la ciudad. Ya que las grandes ciudades, oigan esto, ¿por qué lo hace el salmista? Ya que las grandes ciudades tenían ríos que fluían a través de ellas, sosteniendo así la vida de la gente para hacer posible la agricultura, facilitando el comercio con otras ciudades. Y en este caso Jerusalén no tenía río. Oigan esto, Jerusalén no tenía río, pero tenían a Dios que era como un río. Ellos no tenían río, pero tenían a Dios que era como un río. Sostenía la vida del pueblo, ya que las fuentes de agua estaban fuera de Jerusalén, como lo dice Segunda de Crónicas 32 del 2 al 4, que ya lo leímos, pero quiero volverlo a leer, donde ahí enseña que
las fuentes de agua que habían estaban fuera de Jerusalén, pero no dentro de Jerusalén. Estaban fuera de Jerusalén. Segunda de Crónicas 32, versos del 2 al 4, dice la palabra: y viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes, con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de ¿dónde? Fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando venga? Ellos agarraron las fuentes que habían alrededor y aparentemente, según lo enseña, creo que Isaías o Reyes, por ahí lo leí, dice que ellos empezaron a hacer túneles. Empezaron a hacer túneles para desviar el agua, para que esa agua no fuera tan fácil de ser tomada por los enemigos. Pero lo interesante de todo esto es de cómo el salmista está describiendo de que Dios mismo es esa agua, ese río que lo sostiene. Eso es lo que el salmista está diciendo. El Señor habla y dice: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Él tiene que convertirse, hermanos, en el agua que nos da vida a nosotros. Y es una fuente que salta, dice la palabra, para vida eterna. Es esa fuente de agua en nosotros. Dios nos da vida. Él es la vida, no hay otra vida para nosotros. Es el Señor Jesucristo. Así como aquella agua le daba vida a una ciudad, Jesucristo nos da vida a nosotros. Si no tenemos a Cristo, no tenemos la vida. Eso dice la palabra. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que rehúsa tener al Hijo no tiene la vida. La vida está en Dios. El verso 6 y 7. El salmista habla ahora, después de hablar de que Dios era ese río, el salmista habla de la fuerza de las naciones, teniendo en mente la nación de Asiria, que era la que los tenía rodeados, pero creo también a los reinos de Egipto. Recuerden que Egipto era una nación poderosa, hermanos, pero que fueron derrotados al Dios hablar para destruirlos. ¿Ustedes se acuerdan cómo liberta a Dios a su pueblo Israel de Egipto? Hermanos, ¿cómo podemos imaginarnos de que Dios hace que el mar se abra en dos para que el pueblo pase en seco? Pero un instante luego de que el pueblo de Israel ha pasado en seco, se vuelve a cerrar los mares y todos los egipcios mueren en un instante al mandato, a la orden, a la voz de Dios. Mueren sus enemigos. Y creo que eso es lo que el salmista está expresando acá, porque él dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Oigan, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Wow. Por lo cual la tierra, hermanos, cuando Dios habla, hermanos, la tierra se derrite y es como nada delante de Él. Hermanos, cuando Dios habla, la tierra es como nada delante de Él. La tierra tiembla, se derrite, porque es la voz del Todopoderoso, del Dios verdadero. Véalo como lo dice el Salmo 114, 7. Vea cómo dice el Salmo 114, verso 7, en relación a la voz de Dios cuando Él habla. Y eso es lo que estaban esperando ellos, que Dios hablara. Ellos confiaban en Dios en ese momento. Salmo 114, 7 dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Oigan. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí.
Hermanos, cuando Dios hablaba, dice que aquel monte se estremecía, aquella montaña gigante, enorme. Habían truenos, relámpagos, había humo y el pueblo se atemorizó, tuvo miedo. Cuando Dios hablaba, la tierra temblaba. Hermanos, debemos de tener la seguridad cuando Dios habla. Cuando Dios quiere hacer algo, hermanos, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Nuestra confianza debe estar en que si Dios quiere, Él lo puede hacer. Y ojo, si Él quiere, porque todo entra dentro de su voluntad. Pero si Él quiere, Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Él puede abrir su boca y hablar y las cosas suceden. Así como dice la palabra en Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese es el Dios nuestro. ¿O cuál es su Dios? Ese es el Dios nuestro, iglesia. Versos del 8 al 11. Otra vez en el Salmo 46. Aquí viene la tercera parte de este Salmo. Donde en esta tercera parte, hermanos, en los versos del 8 al 11, el salmista resalta, oigan, resalta la victoria que Dios le ha dado al confiar en Él, viendo todo lo que Dios hizo. Ahora el salmista resalta la victoria de Dios. Hermanos, porque al final siempre cuando vemos la mano de Dios, la victoria es de Dios para darle la gloria a Él. Nosotros a veces decimos que nosotros tenemos la victoria, hermanos. La victoria no es nuestra. Eso suena un poco extraño, pero la victoria no es nuestra, la victoria es de Dios. La victoria es de Dios, Él merece la gloria, la alabanza, la honra. Cuando alguien cree que la victoria es suya, le va a robar la gloria a Dios. Hermanos, cuando alguien cree que la victoria es suya, le está robando la gloria a Dios. Y recuerden que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Cuando vemos la mano de Dios que responde a nuestras oraciones y vemos la respuesta de Dios, hermano, es para darle la gloria a Él, porque la victoria es de Él, no es nuestra. No sé cuántos me entienden eso. La victoria es de Él, hermanos, y va a ser de Él, y siempre será de Él. Por eso dice la palabra en Apocalipsis que allá cuando estén todos los ancianos, todos se van a postrar delante de Él, y los que tengan coronas van a tirar sus coronas delante del único que merece la gloria. La gloria es de Él, no es nuestra, es de Él la gloria. Entonces el salmista resalta la victoria que Dios le ha dado en los versos del 8 al 11. Vea cómo dice: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, el salmista en esos versos usa frases maravillosas para resaltar la victoria de Dios. Frases como: venid y ved las obras de Jehová. Venid y ved las obras de Jehová. O una expresión como: estad quietos. O también: conoced que yo soy Dios. Conoced que yo soy Dios. Y es que la forma en que Dios le da la victoria, hermanos, es la demostración de un Dios en el cual podemos confiar. De cómo le da a Dios la victoria a Judá. Y vamos a verlo en 2 de Crónicas 32 del 20 al 22 para poder entender ese: venid y ved las obras de Jehová. Estad quietos, conoced que yo soy Dios.
de cómo Dios les da la victoria a ellos. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos del 20 al 22. Dice así, recuerden que, meterlos en el contexto, recuerde que el rey de Asiria le había mandado a decir, oiga, nosotros hemos destruido montones de pueblos que tienen montones de dioses y ustedes solo tienen un Dios. ¿Quién nos podrá librar de mi mano con el ejército que yo tengo? Yo y mis antepasados hemos arrasado con los pueblos. Y su rey a ustedes los fortalece diciéndole que confíen en Dios. Wow. Y estaban sitiados. No tenían para dónde agarrar. Y vean la respuesta de Dios, de la victoria que Él les da. Segunda de Crónicas 32, del 20 al 22, dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió su ángel, oigan, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, entrando en el templo de su Dios, o sea, este rey, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Hermanos, ellos no hicieron nada. Ellos no hicieron nada. Dios envió su ángel, dice la palabra, y dice que en el campamento donde ellos estaban, Dios los mató a todos. Y el rey huye, pero cuando él huye, él llega al templo de su Dios y ahí sus propios hijos lo matan. ¿Podrá alguien escaparse ante Dios? Y hermano, yo creo que eso nos deja también algo bien claro. Cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, hermano, una de las cosas que nosotros hacemos cuando no vemos a veces la respuesta de Dios es desesperarnos. ¿Cuántos nos hemos desesperado? Y empezamos a querer ayudarle a Dios. Empezamos a ayudarle a Dios. Un ejemplo es cuando tal vez alguien llega y mete currículum para un trabajo porque está sin trabajo. Pero cuando mete los currículums se da cuenta de que ahí hay alguien que puede ayudarle, meterle la cuñita, decimos nosotros, ¿verdad? Porque decimos, mira, ese puede ser un buen trabajo para mí. Pero resulta que había estado orándole al Señor, pero ahora está confiando en alguien que está por ahí. No sé si me entienden. Hermanos, la palabra dice, lo que está diciendo acá es que debemos de confiar en Dios. Y para confiar en Dios, hermanos, a veces es estar quietos. Vean lo que Dios va a hacer. Es esperar en Él. Estoy orando y estoy metiendo currículum y estoy esperando ahora porque no se vaya al otro lado, ¿verdad? Hay quienes creen que del cielo le va a caer el trabajo. No, está la parte nuestra, pero voy a orar, voy a confiar en Dios y voy a ir a meter currículum esperando que Dios sea quien vaya delante de mí y Él me ponga en gracia y Él decida cuál va a ser el trabajo que yo necesito. ¿Amén? Hermanos, para terminar, con eso termino. Recuerda, hermanos, recuerda, este salmo debe de animarnos a hallar consuelo, confianza y fortaleza en Dios. Aun cuando el horizonte parece oscuro y desalentador, no podemos dejar de confiar en nuestro Dios, que es nuestro amparo y fortaleza. No podemos dejar de confiar en Dios. Y termino, hermanos, otra vez con el mismo salmo.
46, verso del 1 al 3. Y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Él es, iglesia. Él es nuestro amparo y fortaleza. Ojalá que cada vez que tengamos problemas, digamos, vamos a cantar el Salmo 46. Vamos a confiar en Dios, que es nuestro amparo y fortaleza. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este salmo. Gracias, Señor, porque somos débiles, somos humanos, Señor. Y lo que más nos cuesta es realmente aprender a confiar en ti, en que tú seas nuestra fuerza. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque este salmo, Señor, debe ayudarnos a tener esa confianza en ti, mi Dios, esa fortaleza, y poder decir como el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que tú seas, Señor, que tú seas Dios, que podamos respondernos a nosotros mismos preguntándonos lo que dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. Y hoy te decimos: Dios, queremos confiar. Queremos que tú seas nuestro amparo y fortaleza, Señor. Que tú seas nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor, para que cuando veamos tu gloria, tu respuesta, Señor, te demos la gloria a ti, que eres el único que la mereces, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación es única y exclusivamente para ti, nuestro Dios y Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso?